Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro programa de liderazgo y tecnología con sentido humano. Y dicen que el liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad. Eso dice Warren Bennis. Bienvenidos, yo soy María Padilla Olvera, estratega de equipos de alto rendimiento, y hoy vamos a hablar de lo que es el liderazgo y lo que es el antiliderazgo y cuáles son algunas de las habilidades que debe tener un líder. Y para ello tengo como invitado especial a Omar Trejo. Él es experto en administración de empresas, en empresas de tecnología, cuenta con más de 10 años de experiencia y también es maestro de inglés. Bienvenido, Omar. ¿Nos puedes platicar un poquito de ti para que sepamos a qué te dedicas? Por supuesto, Mari. De antemano, pues muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en tu canal y, bueno, compartir con tu audiencia un poco de mi experiencia y de lo que consideramos como este nuevo liderazgo o estas nuevas figuras de liderazgo que se requieren para las empresas de hoy en día, ¿no? Bueno, comenzando acerca de mí, yo tengo experiencia en equipos comerciales, en equipos de desarrollo, sobre todo en el sector de tecnología. He trabajado en call center, en empresas de tecnología de la información, también como... no me gusta decir que soy maestro de inglés porque no me considero un maestro de inglés que use libros, que use cuadernos, etcétera. Sin embargo, me enfoco más en lo que es el desarrollo de las habilidades de comunicación en idioma inglés, pero siempre he trabajado con personas en puestos ejecutivos en diversas compañías de aquí de México. Te podría mencionar algunas como Total Play, Avon, Walmart, bueno, el Grupo Carso también. Entonces, esto me ha permitido como tener una visión muy amplia de cómo estas posiciones de liderazgo se relacionan con los equipos de trabajo. Y bueno, pues definitivamente me ha también brindado una visión muy amplia acerca de los distintos estilos, lo que sí se debe hacer, lo que no se debe hacer, cómo responden los equipos a distintos estímulos, a distintas estrategias de liderazgo. Entonces, bueno, es algo que me ha alimentado mucho en este sentido y que me ha permitido como tener esta visión muy amplia de lo que se espera de un buen líder. Ok, Omar, y desde tu perspectiva, ¿cuál consideras que es la definición de liderazgo? Pues mira, definitivamente hay muchos autores, hay muchos expertos en el tema que tienen mucha más experiencia y muchas más credenciales que yo. Sin embargo, pues haciendo un ejercicio como de síntesis de las distintas definiciones, en lo personal creo que el liderazgo no tiene que ver inicialmente con una posición jerárquica, con un título o con un estilo de personalidad. Tampoco se trata de administrar, es decir, no porque tengas un puesto de gerente, de director, quiere decir que eres un buen líder, ¿no? Entonces, tampoco por el hecho de que seas muy carismático, seas muy buena onda, seas muy buen vendedor, quiere decir que vas a ser muy buen líder. Entonces, justo lo que te mencionaba, creo que al final del día, la definición que para mí funciona y la que mejor representa lo que yo veo como un buen líder, es que el liderazgo es un proceso de influencia social que maximiza los esfuerzos de los demás hacia el logro de un objetivo. Aquí me gustaría hacer como algunos comentarios específicos. El primero de ellos es que es un proceso social porque no es algo que se consigue de la noche a la mañana. El liderazgo tiene que ver sobre todo con que la gente que está en tu equipo crea en ti. Y como sabemos, la confianza es un proceso o es algo que tarda tiempo en desarrollarse, ¿no? Normalmente cuando llegas a un nuevo lugar, sea de trabajo, o sea un nuevo vecindario en el que te vas a vivir, pues no sabes bien en quién confiar y en quién no. Es un proceso que tiene que ver con la interacción social, es decir, cuando hablamos con alguien, con nuestro vecino, digamos, donde vivimos, o con nuestros colaboradores,
en el trabajo, es así como vamos identificando cómo se alinean nuestras expectativas y bueno, también nuestra interacción con estas otras personas y vamos dándole confianza a quien nosotros sentimos que se la merece. Entonces, en este sentido, por eso me parece que el liderazgo es, en principio, un proceso de influencia social, es decir, el líder tiene que influir en este equipo de una manera uniforme, es decir, tiene que ganarse a todo el equipo, porque si hay, digamos, alguna persona que no esté de acuerdo, pues esto nos va a generar algún tipo de problemas en el largo plazo, ¿no? En la segunda parte de esta definición de la que hablábamos, mencionamos que maximiza los esfuerzos de los demás. Precisamente lo que busca la figura del líder es empoderar a las personas que son parte de su equipo, darles las herramientas, darles el conocimiento, darles el entrenamiento adecuado que necesitan. Incluso antes de comenzar esta charla, cuando estábamos platicando acerca del tema, mencionábamos el tema humano, el lado humano del líder que tiene que estar no solamente enfocado en cumplir los objetivos de la empresa y del equipo, también tiene que estar al pendiente de qué es lo que está pasando con las personas de su equipo a nivel individual. Si alguno de ellos tiene alguna enfermedad, tiene algún problema familiar, tiene algún problema personal. Incluso en mi experiencia hay líderes de equipos que se preocupan de que los equipos de trabajo, es decir, las computadoras, en los audífonos, ahora que todo es remoto, esté funcionando bien. Si a alguien del equipo no se le descompuso el mouse, se le descompuso la computadora, el cargador de la computadora ya no funciona, es algo fundamental para que esta persona pueda cumplir con los objetivos y por lo tanto el líder es el que se tiene que encargar de que, ¿sabes qué? Déjame pedírselo a la gente de sistemas para que te lo cambien, te lo arreglen o lo que sea necesario, pero con tal de que tú estés bien como parte de mi equipo, ¿no? En ese sentido, Omar, yo creo que el líder está actuando como facilitador porque entiendo que el líder, pues muchas veces jugamos diferentes roles o no usamos diferentes sombreros dentro de nuestro liderazgo y en ocasiones somos mentores, en ocasiones somos coaches, en ocasiones somos facilitadores o instructores. Entonces considero que es uno de esos roles que desempeñamos como líderes. Y me encanta lo que mencionas porque efectivamente como líder necesitamos generar la confianza dentro de nuestros equipos de trabajo para que esos resultados que estamos buscando como equipo se puedan desarrollar de la mejor manera posible. Porque es bien cuando te enfocas a desarrollar, a lograr el resultado, pero te olvidas de la persona, pues entonces es cuando puede ser que alguien de tu equipo no quiera integrarse a ese equipo, no se sienta parte del equipo porque siente que está teniendo como cierto rechazo o que no te estás preocupando tú como líder por esa persona y entonces puede bajar su productividad. Definitivamente. Creo que todo esto va alineado con un sentido de pertenencia, ¿no? De que las personas del equipo sientan que pertenecen a un equipo y que hay alguien que es su líder que se preocupa también por ellos, no solo por sacar el trabajo, sino además de sacar el trabajo, asegurarse que estén bien tanto en el aspecto profesional o laboral como en el aspecto personal o anímico. Como bien mencionas, incluso también, además de esta parte como del material o de los recursos físicos con los que trabajamos, pues el salario emocional que se conoce así, ¿no? Simplemente el reconocerte que hiciste bien tu trabajo, incluso el saludar y preguntar cómo estás, pero con un interés genuino de saber cómo estás, ¿no? No como parte del clásico saludo de, hola, ¿cómo estás? No como Bueno, pues protocolo. exacto, protocolo, solo por quedar bien, sino realmente escuchar y de verdad créeme que en mi experiencia, cuando tú demuestras a las personas que la pregunta de cómo estás realmente te interesa, porque más allá de ser como terapeuta o que quiera solucionar sus problemas, no, simplemente por conocer mejor a esta persona que es parte de tu equipo, puedes empezar a conocer mucho más de sus gustos, de cosas que tienen en común, afinidades a nivel de hobbies, de gustos musicales, incluso a nivel, por ejemplo, yo te podría decir, en el trabajo creo que es una herramienta fundamental para hacer networking.
el hecho de interactuar e ir más allá del simple, de la simple interacción o la comunicación que es 100% enfocada al trabajo. Entonces, regresando un poco a la definición que dábamos, la última parte menciona lo que es pues una parte de libro de texto que es hacia el logro de un objetivo. Entonces, el liderazgo es un proceso de influencia social que maximiza los esfuerzos de los demás hacia el logro de un objetivo, que es lo que buscamos, que este líder lleve y guíe al equipo para que se logre un objetivo o varios objetivos, ¿no? Evidentemente, como bien mencionas, hay varios roles que se desempeñan dentro de los equipos de trabajo, pero bueno, a grandes rasgos para mí esa es como la definición que más me gusta y que más se alinea con mi visión de liderazgo. Me encanta tu respuesta, Omar, y me gustaría preguntarte entonces cuál consideras que sería lo opuesto a un líder, como cuál sería el comportamiento de una persona que se le puede llamar como antilíder. Okay, es una pregunta muy interesante porque creo que todos hemos tenido una experiencia o varias de trabajar en equipos donde el líder pues no se le podría llamar líder, ¿no? Precisamente lo que comentábamos también al inicio, el hecho de que tengas una posición que conlleve cierta jerarquía, cierta autoridad, cierto poder, no quiere decir que seas líder, o sea, eso no te hace líder. El liderazgo y este nombre de líder es algo que tienes que ganarte. Sí es cierto que, bueno, si estás en esa posición es por algo debiste haber hecho bien, pero no se queda ahí, es decir, no llegaste a esta posición de liderazgo simplemente para mandar a los demás, sino debes de continuar con un desarrollo tanto propio como de tu equipo. Entonces, en este sentido, creo que hay tres características que yo he identificado que son muy prevalentes en personas que cumplen este rol de anti-líder, o sea, que es como el ejemplo de lo que no debe hacer un líder. Okay. Y te podría decir que es la opacidad, el egoísmo y el miedo. Entonces, la opacidad, ¿a qué nos referimos? Pues que son personas que no comunican efectivamente, pues nada, o sea, ni los objetivos, ni las metas, ni las reglas, ni horarios, ni, en fin, todo lo que tiene que ver con el día a día del equipo de trabajo. Estas personas justo es algo que no mencionan o que no comunican adecuadamente, ¿no? En mi experiencia en equipos comerciales, donde tienes que cumplir con un objetivo de venta mes con mes, para de esta forma acceder a un bono o a una comisión, típicamente estos antilíderes lo que hacen es, pues no ser claros con esta información, o sea, ser opacos, o sea, ponerte muchos peros como para revelarte la información o decirte cómo sí, y prácticamente cuando tú crees que ya llegaste porque, bueno, más o menos entendiste, pues te dicen que no era así. Entonces, siempre buscan como decirte cómo no, pero evitan decirte cómo sí. Entonces, creo que eso es algo bien prevalente en estos antilíderes, que tienen una opacidad muy grande, incluso hacia adentro de las organizaciones, como que no revelan mucho de los planes de la empresa, que creo que esto va de la mano con el siguiente punto, la siguiente característica del antilíder, que es el egoísmo. Estos antilíderes típicamente quieren guardarse todo lo bueno para ellos, ¿sabes? O sea, si el equipo llegó a un bono por desempeño, estos líderes buscan pues quedarse con la mayor tajada del pastel o colgarse ellos solos la medallita, ¿no? Así como que yo logré esto, cuando realmente el trabajo fue de un equipo de trabajo. Claro. Entonces, en este sentido, el egoísmo creo que también es algo muy común en estas personas. Y por último, el miedo, que se relaciona con los otros dos anteriores, porque también estas personas, cuando ven que alguien de su equipo de trabajo, uno de los integrantes de su equipo, está destacando más o está haciendo un trabajo muy bueno, se sienten amenazados, y este miedo a sentirse desplazados o reemplazados incluso los hace querer oprimir a estas personas o a estos buenos integrantes. Entonces, este miedo lo que los hace es tomar decisiones basadas en el miedo,
evitando que este talento o esto bueno que se está gestando dentro del equipo salga a la luz. Y buscan tratar de ocultarlo, de taparlo y de apagarlo por todos los medios posibles, ¿no? Incluso llegando al grado de, pues, si no les queda de otra, pues forzar a que este miembro que está destacando, pues salga de la organización, porque justo estas personas tienen ese poder, ¿no? Tienen esa jerarquía como para hacerte a un lado. Entonces, desde mi punto de vista, creo que estas son las tres características de un antilíder. Hay muchas más, pero estas son como las más comunes. Claro, y de hecho esto que estás comentando del miedo, lo he visto en diferentes organizaciones cuando hago integración de equipos, Omar, y por ejemplo, los integrantes del equipo me comentan que ese líder puede ser una persona agresiva, o sea, no lo va a demostrar o no va a actuar como el miedo, sino que el miedo lo cubre con la agresión y entonces actúa de manera agresiva con su equipo de trabajo, con algunas personas que considera que pueden ser una amenaza para él y la otra persona dice, pero es que es una persona muy agresiva y yo les pregunto, ¿y qué oculta? ¿Qué hay atrás de esa agresión? Ajá, de esa agresividad. Entonces, pues esa agresividad lo que está cubriendo es el miedo. Ajá. Y ahorita que lo mencionaste, dije, sí, efectivamente, yo lo he detectado cuando hago integración de equipo dentro de las empresas y sí, pues de alguna manera limitan a los líderes que son líderes de manera natural, porque si estás de acuerdo, hay líderes porque los impusieron en la empresa, pero hay líderes que son naturales y que aunque no tienen el rol de liderazgo, la gente los sigue más y tienen más impacto y más influencia en las personas del equipo. Definitivamente, y creo que esto va mucho de la mano con lo que comentábamos hace un momento, ¿no? O sea, justo estos cargos o estos personajes que están en puestos de liderazgo porque la empresa los puso ahí, pues algo bueno tendrán, ¿no? O sea, algo bueno hicieron, pero eso no los exime de que deben de continuar con un desarrollo de su posición de ciertas habilidades, sobre todo. Exacto, de sus habilidades para hacer justo esta transición hacia un líder natural. Es que, mira, hay una técnica que se llama la técnica HALO y, por ejemplo, esa nos dice que a veces cuando una persona tiene éxito en su trabajo, la gente de arriba considera que es experto en algo y que entonces lo puede ascender dentro de la empresa, pero el hecho de que haya sido, por ejemplo, un excelente vendedor no quiere decir que vaya a ser un excelente gerente de ventas. Entonces, como tú lo acabas de mencionar, efectivamente tiene que desarrollar otras habilidades porque como líderes sí debemos desarrollar lo que son nuestras habilidades técnicas del producto que estamos manejando, pero también debemos desarrollar ciertas habilidades sociales para poder hacer esas relaciones con la gente de nuestro equipo, con los clientes, con los proveedores. Y entonces creo que esa es la parte donde algunas de las personas o de los líderes que los pusieron en un puesto, pues están un poco atorados porque no han desarrollado esas habilidades sociales. Me gustaría que me compartieras cuáles son las habilidades que tú consideras. Sé que hay muchas, pero si tuvieras que elegir solo tres, ¿cuáles serían esas habilidades que tú elegirías para desarrollar a un líder o que consideras que un líder debe desarrollar para que tenga ese liderazgo y sea exitoso en los resultados de su equipo y su equipo también se sienta satisfecho al estar trabajando en equipo? Ok, yo creo que es una pregunta bastante compleja porque como bien mencionas, reducirlo, limitarlo solo a tres es un ejercicio bastante complicado porque dejaríamos fuera muchas otras que son importantes, pero creo que si lo tenemos que dejar en las tres más importantes, para mí serían, en primer lugar, la empatía, que es algo fundamental, yo creo, para cualquier persona, no solo para una persona que busca o que tiene un rol de liderazgo, creo que es algo que nos hace funcionar como seres sociales, la empatía. En segundo lugar, la inteligencia emocional, creo que es algo también, es una habilidad, pues, que es difícil de dominar o de ser como muy bueno en ella, porque al final del día hay muchas cuestiones que nos hacen, como decimos, salir de nuestras casillas. Entonces, la inteligencia emocional es muy difícil de dominar, pero creo que en la medida en la que lo tengas como algo prioritario dentro de tu trabajo de desarrollo personal y profesional,
vas a avanzar y vas a lograr progresar. Y en tercer lugar, creo que el autoaprendizaje, ¿no? Entonces, regresándonos al número 1, que es la empatía, creo que la empatía, como te lo mencionaba, es una habilidad que todos como personas debemos de practicar en nuestro día a día, no solo en el trabajo, ¿no? En nuestra familia, en nuestro trayecto, en el transporte, con la gente que nos atiende en la tienda, en el Oxxo, en el Seven. No sé, en general la empatía es algo bien difícil de encontrar, pero cuando lo encuentras te hace sentir bien, ¿no? Es el ponerte en el lugar de la otra persona, es decir, el clásico, ¿cómo me sentiría yo si yo estuviera en el lugar de la otra persona y me estuvieran tratando como yo estoy tratando a esta persona en este momento? Creo que eso es algo bien importante que tenemos que tener siempre en mente porque pues nos hace reflejarnos en el otro y esto nos hace sentir lo que podría sentir la otra persona, ¿no? De hecho, Omar, dentro de las sesiones de coaching que yo les doy a los ejecutivos, practico mucho los ejercicios de empatía. En programación neurolingüística le llamamos superposiciones y eso efectivamente consiste en que tú te pongas en los zapatos o en el lugar de la otra persona y que analices las situaciones con las que has tenido conflictos con esa persona, porque muchas veces nos ponemos desde el papel de víctima de pensar que la otra persona está siendo agresiva con nosotros o nos está haciendo daño de alguna manera. Sin embargo, no nos damos cuenta que a veces nuestro comportamiento también impacta en la otra persona o en todos los del equipo. Y entonces con este tipo de ejercicios que hacemos, se da cuenta la persona de que ella también está impactando, ya sea de manera positiva y otras veces de manera negativa. Y sí, efectivamente, cuando ya después de hacer el ejercicio se dan cuenta, fíjate que eso se refleja en la realidad y se mejora la situación en el ambiente del equipo de trabajo. Definitivamente, y como lo comentas, creo que en los equipos de trabajo hay líderes naturales que no tienen esa posición de dirección o de autoridad, es decir, gente que es líder de manera nata, porque existen líderes que nacen con este set de habilidades. Obviamente hay muchos factores que inciden en que una persona lo desarrolle de manera natural o no, pero creo que te das cuenta y en mi experiencia detectas en los equipos de trabajo cuando es un mal jefe el que está a cargo, cuando es un mal líder, un antilíder, como le decíamos, y tiene ciertas conductas o ciertas malos tratos hacia el equipo, el líder natural siempre va a tratar de mediar. Y siempre es bien interesante ver cómo este líder natural trata de empatizar con el antilíder, con el jefe, tratar de entender por qué está reaccionando de esa manera y tratar de suavizar la comunicación o suavizar la situación hacia adentro del equipo, ¿no? O sea, trata como de, porque detecta que también el equipo se siente mal ante esta respuesta del jefe. Entonces, trata como de ponerse en medio y decir, a ver, es que probablemente nos contestó así o nos dijo esto porque tiene mucha presión o porque, no sé, no hemos llegado al objetivo. Tratas como de, podríamos decir, justificarlo. Yo no creo que sea justificarlo, simplemente es como tratar de entender por qué y también tratar de darle esta sensación de seguridad y de calma al equipo, de decir, esto es temporal, esto es momentáneo, vamos a trabajar, vamos a continuar y en cuanto tengamos los resultados, pues todo va a mejorar. Entonces, creo que ese ejercicio que mencionas tú es bien importante y es muy valioso, ¿no? Dentro de los equipos de trabajo, porque permite darnos cuenta por qué la otra persona podría reaccionar como nosotros creímos que era algo negativo. Es decir, tratas de entender y cuando lo entiendes, te das cuenta a veces que no es una agresión, sino que esa persona pues tiene también sus motivos y es igual de válido entenderlos, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Y cuál era la siguiente habilidad? La siguiente habilidad era la inteligencia emocional. En este sentido, la inteligencia emocional es fundamental para saber conducirnos de una manera, pues, profesional, pero también, pues, humana. O sea,
la inteligencia emocional nos permite a nosotros controlar y mejorar nuestra respuesta ante ciertas actitudes o ciertas cuestiones que suceden en el día a día, ¿no? Un caso muy diario, muy cotidiano es cuando vamos manejando y llevamos prisa o ya estamos hartos del tráfico y apenas alguien nos toca el claxon y reaccionamos. O sea, le decimos, exacto, le decimos de qué se va a morir, o sea, reaccionamos de una manera muy violenta, ¿no? Incluso hay veces que ves que si se le metió un carro a otro, el de atrás busca metérsele al de adelante otra vez como para vengarse y desquitarse. Y esto te habla de una muy baja o muy mala inteligencia emocional, ¿no? Si una persona con inteligencia emocional sabe identificar qué batallas luchar y cuáles no. Es decir, si me hizo esto esta persona porque vamos manejando, pues no importa. O sea, yo sé que el hecho de que se me meta o me rebase no va a cambiar nada mi día, no va a cambiar nada mi vida, no va a pasar nada, no voy a llegar ni antes ni después. Digo, es un ejemplo súper cotidiano, pero es un ejemplo que a mí me gusta poner porque ilustra muy bien cuándo es que una persona tiene una inteligencia emocional bien trabajada y cuándo no. Entonces creo que es algo que no se enseña. Digamos, haciendo un breve paréntesis sobre el mismo tema, pero creo que en las escuelas, sobre todo en las universidades, el tema de liderazgo se enseña desde un punto de vista del libro de texto, ¿no? O sea, te dicen la definición y qué es, y qué sí, qué no, qué hace un líder, qué no hace un líder, pero a veces incluso dices, oye, pero tú como maestro que me estás enseñando clases de liderazgo, ¿eres un buen líder? O sea, exacto. ¿cómo te pones a dar clase de algo que ni siquiera tú sabes aplicar? Entonces, regresando a la inteligencia emocional, es algo que creo que falta demasiado dentro de los programas y de los temarios de liderazgo en muchas escuelas, en muchas universidades, pero también es algo que podemos aprender y podemos desarrollar de manera natural, haciendo uso de estas herramientas emocionales de autocontrol, empatía, justo lo que mencionábamos Y de antes. autoconocimiento sobre todo, Omar. Fíjate que yo tengo una metodología que se llama Crea Equipos Élite y precisamente las primeras estrategias trato de trabajar en lo que es la persona porque considero que el líder pues primero trabaja en su autoconocimiento y después en conocer a los miembros de su equipo. Entonces, dentro de las primeras estrategias hablo precisamente de lo que son las creencias limitantes o las creencias que te empoderan y también hablo de lo que es la inteligencia emocional y de cómo generar ese autoconocimiento, porque entre mejor te conozcas tú, vas a saber cuál es tu comportamiento cuando estás relacionándote con otras personas. Y por otro lado, también toco lo que es la autoestima, porque considero que también influye en los resultados, sobre todo en la productividad de las personas y eso afecta en los resultados de las empresas. Entonces, a estas primeras estrategias yo les llamé, conoce el lado humano de tu equipo y el tuyo y construirás como un imperio, porque una vez que tú te conoces a ti mismo y conoces a los demás, a partir de ahí puedes enfocarte en lo que son las actividades, en lo que es el proyecto, en esos objetivos que estás buscando como equipo y como empresa, pero todo nace a partir del bienestar de las personas que están integrando ese equipo. Definitivamente, y me parece que lo abordas de una manera fenomenal en esta metodología que desarrollaste, porque creo que sí, justo el autoconocimiento nos va a permitir también detectar qué situaciones nos encienden enseguida y qué situaciones somos más tolerantes con ellas, ¿no? Entonces, nos hace darnos cuenta de qué actitudes alejarnos porque sabemos cómo podemos reaccionar. Entonces eso te hace anticiparte y decir, ok, yo sé que si me expongo a esto, puede ser que me descontrole, que me enoje, que me moleste, que empiece con actitudes negativas. Entonces mejor me alejo o mejor regreso más tarde. Es decir, justo buscas como estas estrategias de cómo abordar esas problemáticas, pero no te involucras en ellas antes de identificar si pueden beneficiarte o no. Claro. Pues sí, oye, está muy interesante el tema de la inteligencia emocional porque precisamente ahí es donde se generan muchos conflictos dentro de las organizaciones y cuando ya empiezas a trabajar en ese autocontrol,
muchos problemas se resuelven, muchos problemas de comunicación, como decías, hasta de compartir la información. Dijiste que la antilíder era como alguien parco o que no compartía la información. Cuando tú manejas lo de la inteligencia emocional y tienes todo ese control, pues vas generando confianza en las personas y además ya no sientes esa necesidad de querer tener el control de todo tú, sino que ya lo compartes con tu equipo y es una manera de que generes esa confianza en el equipo porque les estás dando el poder de que ellos también puedan decidir. Definitivamente. Y bueno, en el caso de la tercera habilidad que comentábamos, el autoaprendizaje, que creo que va muy de la mano con el tema del autoconocimiento. Digamos, el autoconocimiento es hacia mí, hacia mis emociones, hacia mis sentimientos, pero el autoaprendizaje es hacia lo que me va a hacer a mí aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, es una habilidad también difícil de desarrollar, pero te podría decir que el autoaprendizaje, y te voy a poner mi experiencia personal, yo, bueno, ahora soy trainer de inglés, pero la verdad es que nunca he ido a una escuela de inglés como tal, o sea, nunca he ido a un Harmon Hall, a un Quick Learning. Esta habilidad la desarrollé porque desde pequeño estuve en escuelas bilingües, de pronto también los videojuegos en los 90s, que fue cuando yo fui niño, estaban en inglés y es algo que me apasiona. Entonces, fue una habilidad que yo desarrollé y al día de hoy me ha ayudado no solo a tener un ingreso, sino también a aprender muchas nuevas cosas. O sea, el tema de la tecnología, que también es algo que siempre me ha gustado, yo prácticamente lo que he aprendido ha sido gracias al idioma inglés, ¿no? El idioma inglés es un idioma universal. Mucha gente dice que es el idioma de los negocios. Es cierto que en los últimos años el chino y el portugués también se han acercado mucho porque son países con un mercado potencial que quieren atacar las compañías pues muy jugoso, muy grande. Pero el inglés está en la investigación científica, en la investigación tecnológica, en los negocios. Prácticamente la investigación que se publica y digamos estos nuevos avances, estas nuevas metodologías, estas nuevas técnicas, primero sale en inglés y después se comienza a traducir a otros idiomas como en español, ¿no? Pero creo que es una herramienta, el autoaprendizaje es una herramienta que a ti te va a permitir no esperar a que alguien te enseñe algo nuevo, sino que tú mismo, con ese interés y esta necesidad de aprender algo, de desarrollar una habilidad, te vas a interesar en aprenderlo, en buscar fuentes de conocimiento sobre estos temas y tú adaptarlos a tu forma de aprendizaje. Entonces, En este sentido, Omar, perdón, te voy a interrumpir. Yo creo que es bien adelante. importante que las personas conozcan cuáles son sus talentos naturales, porque a partir de que tú identificas cuáles son tus talentos y cuál es tu misión de vida, entonces puedes buscar ese aprendizaje constante que esté relacionado a los temas que a ti te interesan. Y de esta manera como que se te va a facilitar el tener ese autoaprendizaje porque está relacionado con lo que a ti te gusta y entonces no lo sientes como una obligación, sino que lo haces pues por un mero gusto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un talento que se llama aprendedor y eso es lo que me permite el estar aprendiendo de manera constante. Y además dicen que aprendes no solo cuando lo estás leyendo, sino también cuando lo estás aplicando. Entonces, en la medida, por ejemplo, tú que te dedicas a dar estas clases de inglés, en el momento en el que tú lo compartes con otras personas, también estás teniendo un autoconocimiento y eso es lo que te permite que desarrolles esa habilidad y que sea más profunda que cuando solo lo estudies. Definitivamente, ¿no? Y creo que en estos días, digamos, en el año 2021, donde todos tenemos un teléfono inteligente en la mano y tenemos, yo sé que no toda la población tiene acceso ni siquiera a un teléfono, ¿no? Deja tu internet, pero pues la mayoría de las personas tenemos lo mínimo, que es un teléfono y acceso a internet. De verdad, el internet actualmente es una fuente inagotable de conocimientos. Obviamente hay fuentes confiables, fuentes no confiables, pero mientras tengas este interés y estas ganas de aprender, créeme que no necesitas invertir un centavo, no necesitas invertir un peso, sobre todo para hacer cosas que alguna vez quisiste hacer, pero por X o Y razón nunca pudiste. Tengo un caso muy cercano de una persona que pues muchos años trabajó como contador y
de pronto un día se metió a un curso de jardinería online, era gratuito, de estas plataformas de conocimiento gratuito, y bueno, aprendió todo lo que es jardinería y te puedo decir que al día de hoy puso su negocio de vegetales y alimentos orgánicos, ¿no? O sea, cultivados por él mismo y aprendió y se hizo un experto en lo que es la agricultura orgánica o esta agricultura urbana. Y bueno, él cuando salió de la universidad y que empezó a trabajar como contador, jamás se imaginó que iba a terminar o que su pasión lo iba a llevar a poner su propio negocio y ahora vivir de eso. Omar, Entonces, eso que comentas es muy interesante. Por ejemplo, yo manejo otra metodología que se llama Atrévete a soñar y es precisamente lo que veo con las personas, porque hay ocasiones en las que tú estudias una carrera porque en aquel entonces te llamó la atención o porque tu papá o alguien te dijo que estudiaras esa carrera. Sin embargo, algo que yo les digo en esa metodología de Atrévete a soñar es que recuerdes esos sueños que tú tenías cuando eras niño o recuerdes a qué te gustaba jugar y qué era lo que querías hacer cuando fueras adulto, porque a veces no eres o no desempeñaste eso que tú soñabas cuando eras niño. Y sin embargo empiezas a trabajar y se te pasan los años y nunca hiciste lo que te llamaba la atención. Sin embargo, en este ejemplo que tú estás poniendo, la persona tiene su carrera, tiene su trabajo estable y lo que tú quieras, pero empieza a trabajar en ese sueño que tuvo cuando era pequeño y busca diferentes alternativas de tal manera que llega el momento en el que puede convertir ese sueño que tenía cuando era pequeño en una realidad. Y entonces eso lo logramos efectivamente a través del aprendizaje constante. Por ejemplo, hace muchos años yo tomé la decisión de que durante las noches y los fines de semana iba a desarrollar habilidades diferentes a las técnicas que ya tenía. Por ejemplo, en mi caso estudié informática administrativa y después me llamó mucho la atención el desarrollo humano. Entonces, por eso me certifiqué como coach y como máster en programación neurolingüística, pero todo esto lo hice con autoaprendizaje y haciéndolo los fines de semana. definitivamente creo que es una habilidad, como bien lo ejemplificas ahora, que depende totalmente de nosotros, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, pues quizás tuviste que invertir en la certificación, pero todo el conocimiento previo para poder acreditar esa certificación lo adquiriste por ti misma, ¿no? Porque tenías estas ganas y tenías este impulso de no quedarte con lo que ya sabes, sino de crecer y de continuar desarrollándote. Entonces, creo que para un líder es súper importante tener igual estas ganas de continuar aprendiendo a cómo ser mejor líder, definitivamente. Y no es un tema de que vas a llegar a ser, no sé, vas a tener un certificado en liderazgo. Esos certificados, bueno, te enseñan algunas metodologías, algunas cuestiones teóricas, pero lo importante es que tú, exacto, lo practiques y continúes desarrollándolo. Perfecto, Mar. Mira, pues ya se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría que nos mencionaras para hacer el cierre, ¿cuáles son los tres puntos que consideras que tiene un antilíder y cuáles son las tres habilidades de las que nos acabas de hablar que consideras que debe de tener un líder? Perfecto, pues para recapitular, el antilíder, pues su característica es la opacidad, el egoísmo y el miedo. Y el líder, las habilidades que nos llevan a ser un buen, además de las otras, ¿no? Pero las más importantes son la empatía, la inteligencia emocional y el autoaprendizaje. Perfecto. Y un último punto. ¿Qué libro le puedes recomendar a nuestra audiencia para que siga desarrollándose como líder? Bueno, Simon Sinek es un escritor de Estados Unidos. Es un experto y, bueno, vamos a llamarle un gurú, como está de moda ahora, de el liderazgo y toda esta cultura organizacional nueva. Entonces, yo podría recomendar cualquier libro de Simon Sinek, incluso él tiene muchos videos en YouTube. Entonces se escribe así, Simon Sinek, con S-I-N-E-K. Y bueno, la verdad es que recomendaría que pudieran ver lo más que puedan de él. Afortunadamente hay muchos de sus videos traducidos a español o por lo menos subtitulados. Y creo que es una persona en quien yo me he inspirado mucho para pues trabajar este tema de liderazgo y creo que es alguien que habla por toda una generación, ¿no? Las generaciones
millennial y centennial que ahora venimos y estamos como entrando al mercado laboral, y sobre todo ya nos estamos colocando en puestos de liderazgo, es alguien como que nos ayuda a entender cuáles son las expectativas de estas nuevas generaciones. Gracias, Omar. Y por último, me gustaría que nos dejes tu contacto por si alguien quiere seguirte o si alguien necesita clases de inglés, pues igual nos puedes dejar tu contacto. Por supuesto, pues pueden escribirme a mi correo, es Omar Trejo, así todo junto, @m de Miguel, S de Salvador, N de Nicolás.com, y me pueden seguir en mi perfil de LinkedIn, estoy como Omar Trejo, o bueno, LinkedIn, / Omar_medio Trejo. Muy bien, excelente, Omar. Pues con eso estamos dando cierre a nuestro programa. Muchas gracias por toda esta información que nos compartes. Me gustó este concepto que tienes tanto de liderazgo como del antilíder y creo que le puede ser de utilidad a muchas personas que trabajan dentro de diferentes organizaciones y sobre todo a los que están en este grupo de tecnología. Muchas gracias a ti por la oportunidad, Mari, y pues así espero que les sea útil y que les ayude. Gracias, estamos en contacto. Hasta Gracias luego. a ti. Buenas noches a todos.